Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque los que existen me parecen una mierda, y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, pasando la tarde y listos para charlar un rato de la música que nos apasiona, black metal y lo que se tercie. Cristian, si un monumento buscáis, mirad a vuestro alrededor. Y es que, como yo digo al comienzo de cada episodio, yo creé este espacio con la intención de hablar sobre los discos que más me apasionan, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo quería despacharme de encima era Deathspell Omega, una banda que, pese a ser muy conocida, creo que se le ha hecho poca justicia en los medios de habla hispana, al menos en mi opinión. Es posible, de todos modos creo que, bueno, la influencia de la banda es innegable. Quizás es la banda más importante de los últimos 20 años y hablamos de black metal. Y es que a eso quería llegar. El disco que nos incumbe, el Si Monumentum Requires Circumspice, espero haberlo pronunciado bien, es quizás el disco más importante de su carrera. Ya llegaremos a eso, pero tú eres una de las personas más letradas y comprometidas con el universo de los franceses. Y por eso lo primero que yo quería conversar contigo es, ¿acaso se exagera si decimos que Dexpel Omega es una banda que ha cambiado de algún modo la historia del black metal? No, creo que no es exagerado, creo que es un hecho y toda la corriente de los últimos años, sobre todo en el aspecto musical, disonante, que inunda el black metal actualmente, se lo debe a ellos. Si bien han sido los primeros en meter ese tipo de texturas sónicas en el universo extremo, sí que han sido los primeros, quizá un poco paralelamente con Blood aus Nord, en aplicarlo al black metal. Y es que en cuanto a los antecedentes del grupo es una cosa curiosa, ¿no? Ya que esos primeros dos discos con Shazul en voces, y sabemos que Harja estaba en guitarra y que Chaos estuvo en el bajo y un tal Johan en batería cuando no era programada. En esos primeros dos discos se notaba un poco más la influencia clásica, pero actualmente yo creo que no es fácil, ¿no? Encontrarles una similitud con algún grupo inmediatamente anterior. ¿En dónde tú ubicas más o menos las influencias del Deathspell Omega actual? Deathspell Omega actual, o bueno, que podemos decir que empieza a partir de Si Monumentum. Bueno, la primera referencia que se le viene a uno a la cabeza supongo que es Gorguts y Obscura, Obscura el disco, por el uso de las disonancias, pero bueno, me consta que Deathspell Omega es una banda que tiene influencias externas al black metal. No sé si eso ha tenido que ver en cómo se han ido desarrollando. Influencias literarias también, ¿no? Que construyen el mundo de pesadilla que se inventaron. Sí, tienen mucha influencia, bueno, de filosofía, religión, parafrasean mucho y terminan elaborando también un contenido lírico, a veces un poco tedioso, bastante complicado de entender, y que por lo que tengo entendido es la primera pieza a la hora de construir sus discos. Una vez que ya tienen el concepto en mente, de ahí van elaborando lo que es la música y imagino que el arte, el Eso, artwork. esos dos discos con Chazol, tú tuviste la oportunidad de verlo en vivo. ¿Qué análisis haces de esos primeros dos discos como fueron Infernal Battles y Inquisitors of Satan? Son dos discos que me gustan especialmente Inquisitors of Satan, es un disco que me gusta bastante, es black metal, bueno, tradicional, del de toda la vida. Contrasta bastante con el grupo que tenían previamente Sakshul y Hazard, ahora mismo se me ha ido el nombre, pero tuvieron un grupo previo que sacaron un disco, black metal de repente con bastante melodía y mucho mejor producido que lo que fue el demo o Infernal Battles. Son dos discos de, sí, black metal tradicional que beben bastante obviamente de sonido de Noruega y de ese concepto de ser, digamos, cochambroso que ya traían de las Legends Noir. Y es que ese grupo anterior a Dexpel Omega era Illyrium, en donde yo creo que se desprenden las únicas fotografías decentes que tenemos del grupo. Y es que esos dos discos fueron publicados por Northern Heritage.
un sello que yo creo que cambia el rumbo de la banda, ya que en el 2001, si no me equivoco, entre los dos discos sacan un split con nada más y nada menos que Clandestine Blaze, que a la postre desembocaría en la entrada de Miko Aspa al grupo, ¿no? Quizás una de las casualidades que marcarían el porvenir en la historia del metal extremo. O sea, ¿no te impresiona el lavado de cara, la diferencia de sonido y propuesta que hay entre un Infernal Battles y el Monumentum, tomando en cuenta que entre un disco y otro hay solo 2 años de diferencia? Sí, claro, es un cambio totalmente drástico. Prácticamente podríamos hablar de una banda nueva si no fuera por el nombre. De hecho, desde el mismo título ya te dejan ver que es una cosa diferente. Infernal Battles y Inquisitors of Satan son dos presentaciones bastante arquetípicas dentro del género, pero Sin Monumentum ya te muestra esa tendencia pseudo-intelectual y enrevesada que, bueno, los siguientes discos iban a ir desarrollando más al extremo. Y en aquella mítica entrevista con Bardo Methodology, el mismo Harger, supongo que era, decía que cuando ellos intentaron grabar este disco, el Monumentum, con el equipo que ya habían usado anteriormente, se dieron cuenta que era obsoleto y que básicamente tuvieron que empezar de cero y construir un arte, ¿no?, alrededor de esta idea que tenían, la cual Shazul, en las varias entrevistas que uno puede encontrar por ahí, lo que hace es horrorizarse, ya que dice que esta banda prácticamente se volvió cristiana, ya que todo su concepto se vuelca de lleno, ¿no?, a lo que es esta teología. Sí, imagino que la salida de Saxul tiene que ver justamente con el giro hacia, bueno, lo que se denomina black metal ortodoxo o religioso, que los suecos ya estaban haciendo. Sí, por ahí va. Veo a Saxul como un tipo más quizá old school, más primitivo, más dentro de lo que es el black metal blasfemo y anticristiano, pero no para desarrollar un concepto que requiere bastante estudio. O sea, digo, alguien que justamente pasa por esa etapa de rebeldía en contra de la iglesia y así, es difícil que de repente justamente se dé la vuelta y se vaya a sentar a ponerse a estudiar la Biblia. Totalmente. Y cuando dices bandas suecas que ya practicaban una propuesta similar, supongo que te refieres a Offermod y a Malik, ¿no? Offermod, sí, Malign también y por supuesto Funeral Mist. Oh. Sobre todo creo que tanto Salvation, que es de un año antes, si no me equivoco, y Offermod, el primer EP del 98, tienen cierta influencia sobre el monumento. Totalmente, se me había olvidado por completo la cronología de Funeral Mist, una banda de la cual tenemos que hablar más adelante, pero lo cierto es que en nuestro cruce de comentarios en la reseña del Kenosis, de la Kenosis aquella, me decías que posiblemente los integrantes tuvieron, ¿no?, cierta educación cristiana protestante, ya que no cualquiera, por gusto, se ilustra, ¿no?, de una manera tal como esta. Sí, es posible. Realmente no lo sé. En Infernal Battles y en Inquisitors of Satan no hay nada que te demuestre todavía lo que estaba por venir, pero sí hay conceptos que la banda maneja que son exactamente de la corriente protestante dentro del cristianismo, como, bueno, la kenosis que hablábamos en su momento, y que no necesariamente una banda satánica que empieza a agarrar elementos cristianos, no sé, para elaborar un marco conceptual más elaborado, no son elementos a los que voy a recurrir de primera. Me hace pensar que igual Hazard o alguno de ellos nació o creció en un lugar protestante y hay conceptos pues que ya los tenía. De todos modos, creo que es un tipo, suponiendo que sea él quien escribe las letras, o sea que no lo tengo claro, es un tipo bastante ilustrado en filosofía, religión y varias cuestiones. Y es que en este punto pasa también algo importante, que es como dije, la entrada de Miko Aspa y la entrada a Norma Evangelium Diaboli, que no sé si compartes conmigo la creencia infundada de que es un sello que manejan ellos mismos. Sí,
No creo que Miko Aspa esté tan involucrado en Norma Evangelium Diaboli. Sí sé que es un sello que lo dirigen o en algún momento han pasado por él varios miembros de bandas, no sé si francesas, pero sí de esa corriente. Estoy seguro que en el caso de Hashal, los miembros de Spell Omega están implicados. No sé si también miembros de Antaeus, es posible. ¿Y es que crees que para formar parte de un sello como Evangelium necesitas estar en esta corriente ya no tanto musical sino filosófica? Sí, para pertenecer a Norma Evangelium Diaboli parece que, bueno, el mismo sello es el que se encarga de seleccionar con quién va a trabajar. En el caso de Dead Spell Omega, en algún momento, unas pocas entrevistas que hay, creo que han dicho que básicamente cree que todos los que han pasado por él tienen algo que aportar a este tipo de ideología. Si no me equivoco, una banda que forma actualmente parte del roster son los islandeses de Mystirmin, que si bien practican un black metal feroz y tal, en cuanto a letras y conceptos, yo veo pocas y nula similitud, ¿no? Con bandas como las antes mencionadas. Pero, a ver, ya volviendo a lo que es el disco, el Simonumentum, para mí es un disco brutal, es innegable, es un clásico de la música extrema, desde ya, publicado en el 2004 y que nos mostró un lavado de cara total, ¿no? A ver, ¿cuál es tu apreciación para con las letras, la portada, el título del disco, la música y la relación conceptual que hay entre todos estos elementos? Para empezar, es mi disco favorito de la banda. Creo que es su mejor disco de black metal y su mayor aportación al género. Supongo que si hablamos de madurez musical y evolución sería debatible. Podemos llegar a eso después. Quizá en sus demás discos han crecido más como músicos y han llevado el género a otro nivel, pero como disco de black metal, creo que es la joya de la corona. Las letras. Los textos de Dead Spell Omega, especialmente de ellos, a diferencia de otras bandas de generación similar, están muy abiertos a interpretación, sobre todo en los siguientes discos. Partimos de la base de que son satánicos, bueno, porque es black metal y es la banda. Aquí en Simonumentum todavía dejan bastante claro que es una banda satánica, desde que empieza Sola Fide 1, un tema que empieza haciendo pleitesía al diablo, reconociéndolo como el destructor del mundo. Y creo que el marco conceptual del disco, ya empezando por el título, es la glorificación de los males del mundo. Parafraseando un poco, ¿no? Lo que decía Mefumo en la brillante reseña que le hizo en el portal, es que este disco busca eso, ¿no? Es una especie de burla metafísica al cristianismo con la adoración de Satán como pivote central, ¿no? Y es que en lo musical, tú dices que es tu favorito, a mí me falta muy poco para hacerlo, y es que pese a ser un trabajo que marca un antes y un después en su carrera, creo que concuerdas conmigo que no se aleja, ¿no? Del todo de lo que puede ser el black metal de corte más convencional, ¿no? Sí, es un disco de black metal en toda regla. Yo no lo metería todavía dentro del saco del avant-garde o del experimental. Realmente me parece un disco de black metal. Sí que es cierto que ya es más refinado que los dos anteriores. Sí es cierto que tiene, especialmente el tema título, tiene ya mucho de esa disonancia que se va a empezar a desarrollar de forma profunda en los siguientes trabajos, pero me parece que todavía hablamos de black metal, sin otro adjetivo que lo acompañe. Y es que ese es otro tema curioso. El disco comienza con First Prayer, con Sola Fide 1, Sola Fide 2, Second Prayer, después Blessed Are the Dead. Pero no encontramos un solo atisbo de disonancia, sino hasta el tema título, que por ahí ya marca un poco la dirección que iban a tomar en el Fas Ite, en el Paracletus, ni decir el que no sé. Pero, a ver, yo creo que el gran triunfo de este disco, del Simonumentum, es que todo lo que construye la atmósfera es una Eucaristía, pero demoníaca, ¿no? Y con temas teológicos, citas bíblicas, o sea, de todo un poco.
Y lo peor, o lo mejor en este caso, es que te lo crees, ¿no, Cristian? Sí, está muy bien trabajado, o sea, es uno o dos, tres pasos más adelante de la típica blasfemia de lo que se podría hacer el Bathory o Darkthrone. Eh, es incluso... Lo que me pasa con Deathspell Omega que hay veces en las que si no fuera black metal y no fuera una banda satánica, prácticamente hay unas críticas muy elaboradas a lo que es la religión y las fechorías de esta. Obviamente aquí en Monumentum parece una celebración de todo eso. Sola Fide, la parte 2, es un tema bastante duro. Lidia bastante con la pedofilia, pero con la pedofilia de la iglesia, o como dice en la letra, de los ministros de Dios en la tierra. Pero lo hace desde un punto de vista de celebración, ¿no? Celebrando, bueno, cómo el diablo corrompe al hombre, incluso a los santos. Es que es brutal. Es que el apartado lírico da para tanto. ¿Cuál es directamente digamos, tu canción y tu letra favorita del disco? Difícil, ¿no? En cuanto a letra, es posible que Sola Fide 2 sea de las que más me gusta. En este momento no me acuerdo de todas las letras, las he leído por encima en algún momento, pero tampoco las he profundizado, porque sí que requieren sentarte y hacer ciertos análisis. Lo que es el tema favorito, sin lugar a dudas, es Carnal Malefactor. Me parece el mejor tema del disco y el mejor tema de la banda. Musicalmente, bueno, las cuerdas son bastante atmosféricas y el tema tiene un feeling muy especial. Incluso la interpretación de Miko Aspa. Es un tema con bastante feeling. Siempre es el tema que recomendaría a aquellas personas que tienen problemas para entrar a la banda. Y está además culminado en su parte central con ese segmento de cantos gregorianos. Creo que es una liturgia de alguna iglesia ortodoxa rusa que le da esa sensación de delirio religioso que tienen todos estos discos, como Salvation, que tanto me gusta en lo personal. Sí, precisamente con un fragmento del himno del querubín de Tchaikovsky. Y, y es que Miko Aspa lo que hace en este tema del Carnal Malefactor, yo creo que al el mismísimo Tila se le pondrían los pelos de punta, ¿eh? O sea, ¿qué apreciación tú haces, ¿no? De el aporte que ha hecho Miko Aspa en la banda, que a simple vista puede ser simplemente dotar de voz a las canciones que le escriben, pero yo creo que va más allá, ¿no? Es una personalidad, una cosa impresionante lo del finlandés. Sí, no estoy 100% seguro de qué tanto aporta el tipo. Justamente en la última entrevista que hicieron del Furnaces of Palinkinesia dejaban claro un poco que el tipo se limita a poner la voz. Pero sí, en lo particular, la interpretación de Sin Monumentum sí que es grandiosa. Y le veo, estaba escuchando en la mañana y le veo cierta influencia de Neviros, de vocalista de Offermode Malain. ¿Y tú crees que en el caso de Miko Aspa, porque en aquella entrevista ellos dejaban claro eso, que es solo un invitado y que nada tiene que ver, como diciendo un poco, ok, sabemos que este tipo es turbio, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ojo, ¿tú crees que se puede separar al artista de la persona? Sí y no, citando a Solete, pero creo que debe hacerse para disfrutar de la música. En el caso de esa entrevista, efectivamente, lo que parece es que Ashard, o quien haya hecho la entrevista, se lava un poco las manos. Bueno, en los últimos tiempos ha habido bastante controversia con Miko Aspa. Y sí, se lava un poco las manos diciendo, sí, ahí está él, tiene sus ideas, pero no participa en el concepto ideológico de la banda. Y un concepto ideológico que en este disco, como ya hemos dicho, se articula a la perfección. Hay momentos de drama, momentos de tensión, de rifeo intenso, pero ¿no crees que se puede hacer un poco largo? Sí, es un disco largo, es un disco doble, en vinilo es doble y está concebido como tal. De hecho, el vinilo, cada una de las tres primeras caras empieza justamente con una de las oraciones, First, Second o Third Prayer. Y sí, es largo y es un poco exhausto, pero creo que funciona.
No creo que sea un disco al que realmente le sobre minutaje o le sobre algún tema en particular. Creo que realmente funciona. ¿Cuál edición tienes tú? ¿La del 2014 o 2015? Tendría que checar en Discogs. Tengo la segunda edición, creo. Sé que no es la primera, obviamente, pero debe ser la segunda o la tercera. Si no me equivoco, son casi idénticas todas, en el caso de este disco. Un disco que yo creo que todavía no se vislumbra, ¿no? El perfeccionamiento en batería. Y es que yo siempre pienso que cuando a mí me preguntan cuál es el mejor baterista del metal actual, y yo siempre digo el que sea que toque en The Expel Omega, quien sea que sea. Que yo antes pensaba que era una máquina antes de la entrevista aquella, ¿no? Pero, a ver, ¿tú crees que la batería en The Expel Omega forma parte, no de... Pero obviamente es un elemento importante, pero ¿tú crees que hay temas o discos que se construyen a raíz de ella? Porque a mí me encanta la percusión en The Expel Omega. Difícil pregunta. No sé si realmente se construyen alrededor de la batería o de las guitarras. No lo tengo muy claro. Obviamente no un banco va a tocar, especialmente a partir de el giro de tuerca que le dan en Kenosis y un Facite Maledicten, sí que es una música bastante enrevesada. Y que yo creo que también era un tema inevitable, ¿no? Que este disco marca el inicio de quizás una de las mejores trilogías en la historia del black metal, como fue el Monumentum, el Fajita y Paracletus. Y todo para presentarnos, como tú dices, a Satán como la fuerza que todo hombre posee en su interior, como una llama, ¿no? Que liberará y nos llevará hacia donde estábamos predestinados, que no es otra cosa que el silencio eterno, algo que nos darán a entender al final de Paracletus. ¿Cuál de estos tres discos tú crees que representa mejor esto? O sea, si bien es cierto que el Monumentum es tu favorito, yo creo que en Paracletus como que se condensa todo de una manera quizás un poco más accesible, pero igualmente feroz. Ok, estoy de acuerdo. Paracletus, vale. Creo que con el Fas Ite Maledicte, no que se les fuera de las manos, es un gran disco, sobresaliente, también me gusta bastante, pero sí creo que es un disco musicalmente dedicado a desarrollar una madurez musical. Es la música más al servicio de, no de la técnica, pero sí del enrevesamiento y del desarrollo antes que la técnica al servicio de las canciones, como pudiera ser en Sí Monumentum, que me parecen mucho más memorables. Paracletus sí es como un equilibrio entre ambos, es más, sí, es más accesible, podríamos decir. Es un tanto melódico, a pesar de que están trabajando con las disonancias, pero es un buen equilibrio que han vuelto a lograr, creo que en el último. Y es que en cuanto a técnica, por ejemplo, con el Fast Ite, ese segundo tema después del intro de The Charm of the Mind Louder, es que es un derroche de tecnicismo y virtuosidad que ya lleva al grupo a otra dimensión, pero quizás cayendo en excesos, ¿no? En excesos que en mi opinión caerían con el... ¿cómo se llama? El The Synarchy of the Molten Bones, pero ya llegaremos a eso. Si a ti alguien te pregunta, Christian, ¿de qué trata la trilogía de The Expel Omega? ¿Cómo tú se lo podrías resumir? Complicado, honestamente no tengo tan machacadas las letras de ni el Fas Ite ni el Paracletus, pero sí, trata sobre la divinidad entre la relación entre el hombre y Dios y el diablo. Yo no sé qué tan bien en la época fue recibido este Sim Monumentum y los discos que le sucedieron, pero me parece que actualmente, tras olas y olas y olas de bandas que practican este sonido ya tan característico, es ahora cuando nos damos cuenta, ¿no? De lo grotescamente influyentes que fueron y son este grupo que junto a Blood aus Nord son parte, ¿no? De esta élite de jefazos que cambiaron la historia del metal extremo en los últimos 15 años. ¿Tú crees que el tiempo, por lo menos en cuanto al Monumentum, tú crees que el tiempo lo ha puesto en el lugar que merece? Creo que sí, creo que ya está en el lugar en el que merecen. Como te digo, creo que es la banda más influyente de los últimos 20 años.
No estoy tan familiarizado con la discografía de Blood Out North. Es una banda que empezó antes que ellos, pero creo que Deathspell Omega es la cara más visible de todo ese black metal disonante que, bueno, lleva inundando la escena los últimos años, quizá ya en el punto de la sobreexplotación. Quizá Paz y Te Maledicte es el disco que más ha influenciado musicalmente, más que Sin Monumento. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que es importante cuando tú escuchas a Deathspell Omega, yo creo que son los pequeños anexos que hacen a modo de EP, que distribuyen entre discos sí y discos también, como Kenose, Veritas Diaboli, Diabolus Absconditus o El Magnífico Drog. ¿Tú crees que son discos, o sea, son EPs en donde el grupo aprovecha a experimentar más de la cuenta, o son, como ellos dicen, simples anexos a los capítulos de la trilogía? Una cuestión importante, son transiciones, diría. Son transiciones que van marcando un poco el rumbo a seguir en el siguiente disco. Kenosis es, o leo Kenosis. Kenos es el disco que más ejemplifica esto. Toma un poquito el black metal todavía de corte más o menos, todavía no tan experimental, de Sin Monumentum, y ya prácticamente le da ahí el giro de tuerca hacia las sonoridades disonantes que van a predominar en el siguiente. Un EP sensacional que yo creo que a todos nos pone la piel de gallina, ¿no? Y que marca un poco esa transición definitiva entre el Sin Monumento y el Faz-Ite, completamente de acuerdo. Y sin embargo, después de un Paracletus sensacional, tocan el tema con, qué sé yo, de más terrenal, más humano, con un Drove del 2012, que en mi opinión es la cúspide creativa, técnica del grupo, ya que lo que vendría después sería un derroche de filosofía, en mi opinión, brillante, pero excesivo, con The Synarchy of the Molten Bones del 2016. ¿Cuál es tu apreciación sobre The Synarchy? Creo que es el que menos me gusta de su catálogo. Sí, incluso menos que los dos primeros. Es un disco excesivamente caótico, un poco excesivo, de hecho bastante excesivo. Es muy caótico, muy excesivo. Sí, es definitivamente el que menos me gusta. Y que es un disco que por lo menos en cuanto a la intención, yo creo que pudo haber estado mejor encaminado. Y por algo el grupo se marca un parón de por lo menos 3 años hasta el 2019, ¿no? Cuando nos sorprendieron de la nada, como suele ser común en ellos, con un The Furnaces o The Palingenicia, que insiste, parece que el grupo decide dejar de lado lo que es el satanismo teológico de su cúspide creativa y deciden tirar de filosofía y de ese existencialismo en el sentido más negativo de la palabra. Sí, siempre han tenido, bueno, siempre, desde que dan el giro de sonido con Sin Monumentum en adelante, tienen cuestiones filosóficas, muchos autores franceses, por lo que he leído. Pero sí, definitivamente creo que ya desde el Synarchy of Molten Bones ya es una banda que se aleja un poco de la cuestión satánica. Y ya se pasa a otras cuestiones filosóficas que no les queda mal tampoco. Digo, es una banda bueno, ya es reconocida por este intelectualismo que manejan tanto en música como en letras. Y más allá de eso, ya pasando a un lado quizás más emocional, ¿te gusta The Furnaces o The Palingenicia? Musicalmente sí me gusta. Lo compré más o menos en cuanto salió. Conecté de primeras. Ahí creo que es, junto con Paracletus, el más accesible, incluso más que Paracletus. Es un disco que todavía juega con las disonancias, pero es sumamente melódico. Quizá han hecho hasta más evidente ciertas influencias externas al black metal. El último tema creo que se llama You Can Even Find the Runes. Me recuerda, por ejemplo, a un tipo como Tom Waits, que bueno, ellos han admitido que es una influencia. Y sí, es un disco que hace tiempo que no lo recupero, pero me gusta, definitivamente me gusta más que el Synarchy. Un disco que viene más o menos con un libreto bastante extenso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en el interior de estos hornos de la Palingenicia?
El de Palinginesia no trae un booklet muy extenso, trae realmente un inserto con las letras y poco más. ¿Y qué te Quizás parece? es la trilogía los que traen el arte más extenso, concretamente Paracletus y Facite Maledict, porque Sim Monumentum tampoco trae un arte muy extenso, trae un arte en lo que es el interior del disco, de hecho muy deudor del arte original del Salvation, de Funeral Mist, muchas cuestiones, imágenes de erótica, holocaustos, etcétera, conceptos religiosos. Y ya que nombras a Funeral Mist, a ver, si bien el futuro de lo que es el black metal, digamos, ortodoxo, disonante y vanguardista, exactamente en qué punto de relación coinciden Funeral Mist y Dexpel Omega, en el sentido estrictamente musical, porque filosófico ya vemos que comparten varios, ¿no? Pero lo que es Ariog, también conocido como Mortus, me parece también una mastermind de cuidado, ¿eh? No creo que Sim Monumentum se influya de Funeral Mist musicalmente. Creo que lo hace conceptualmente, solo que lo lleva a otro nivel, mucho más complicado, y eso que Funeral Mist tiene unas letras que a mí me gustan mucho en su punto, sin ser excesivamente abstractas, pero creo que toma mucho de ahí, desde el recurso de parafrasear la Biblia, darle la vuelta a los sentidos. También en el caso particular de Sim Monumentum, la utilización de los interludios, los cantos gregorianos. De Funeral Mist ya lo había hecho, ya había utilizado los samplers de cantos gregorianos, bueno, en temas como Son of Hope o al final de Cycle of Ice. Sí, yo creo que ahí podemos encontrar un punto de relación más o menos entre las dos bandas. Y en cuanto a Funeral Mist, yo siempre he dicho que mi favorito es el Maranata, un disco que no sé si coincidirás conmigo, pero para mí está casi en cuanto a intención, casi al mismo nivel, ¿no? De lo que puede ser la trilogía de los franceses. Claro, a mí personalmente Funeral Mist me gusta bastante más que Deathspell Omega. Sí, comparten la misma intención, utilizan este tipo de recursos que a algunos les puede parecer un gimmick o tal, lo de los cantos gregorianos, todas estas cuestiones, pero yo lo veo como más colores en su paleta para conseguir esta forma de entender el black metal, ese sabor a delirio religioso que caracteriza lo que ha sido el black metal ortodoxo, sobre todo podemos decir el black metal ortodoxo de primera hornada, entre el 2000 y el 2010. Me encanta ese término que acabas de acuñar, el del delirio religioso, ¿no? Cómo, cómo el ser humano se puede poner al servicio, ¿no? Hasta nublarse los sentidos a un punto de, qué sé yo, de entregarse de lleno a una fuerza externa que ni sabe si existe, ¿no? Claro, a mí lo que es el black metal ortodoxo es básicamente lo que me aporta, es captura ese medievalismo de la religión, de la locura de que se castiga a sí mismo. Básicamente toma el papel del cristiano fundamentalista y le da la vuelta. En realidad toma el personaje de la misma mitología cristiana. El personaje que tanto durante miles de años ha, digamos, asustado al cristiano promedio, del satanista que está en su casa, bueno, haciendo sacrificios y adorando al diablo, lo toman, y creo que es lo que diferencia del black metal anterior, que es más bien una forma de satanismo a modo de rebeldía o simbólico. Y es que me parece gracioso cuando la gente dice, no, pero el disco más ortodoxo de Dexpel Omega es el primero, porque es el más fiel a la primera ola del black metal y tal. Y ya, gracias a tu espectacular comentario, me haces dar cuenta de nuevo que no es algo ya estrictamente musical, sino que ya como que sobrepasa las barreras de lo que puede imponer una guitarra, una batería, y te sumerges en una piscina de conceptos y de metáforas y de tal, que es sensacional. Sí, claro. Lo que pasa con Deathspell Omega es que caen en el saco de black metal ortodoxo, sobre todo en Sim Monumentum, pero el black metal ortodoxo es una cuestión de concepto. Musicalmente, Deathspell Omega me parece una banda, creo que lo he dicho una vez, bastante heterodoxa.
¿Heterodoxa en qué sentido? Mucha improvisación, mucha experimentación en su música. Facite Maledicte tiene pasajes que me parecen hasta jazzísticos. Bueno, ellos han admitido como influencia a Alan Holdsworth, que es un guitarrista de fusión de los 70s. En cambio, para mí el concepto ortodoxo, como lo acuñaron desde bandas como Offermode, Funeral Mist, Watain, es una cuestión de volver al black metal a su punto satánico en un momento a finales de los 90 en que el género se estaba yendo por todos lados, se estaba yendo por cuestiones de paganismo, vikingos, rollos góticos, y es una manera de decir no, el género para que sea black metal tiene que ser satánico. Y luego cada uno ya ha desarrollado musicalmente diferentes propuestas. Sí, es así, y ya lo digo, Death Spell Omega me parece una banda bastante heterodoxa, especialmente a partir de Kenosis. No es ortodoxo en el sentido de mantener la tradición y sonar como Darkthrone. Y totalmente, ya que nombras a Offermon, y es que yo siempre recuerdo, siempre lo voy a hacer, la reseña de Don Mefumo sobre el misterio en Tesanomias, en la que él decía que cuando el amigo Mike estuvo preso, le dio tiempo de convertirse al satanismo más rancio, mostrándonos en su obra posterior esta dualidad, ¿no? De la cábala judía entre Dios y cómo esta dualidad Dios barra Lucifer puede, pues no sé, o sea, mostrarnos cómo tanto el bien como el mal viven en justo equilibrio dentro de nosotros, y que es lo que nos da al final el libre albedrío, ¿no? Claro, en el caso particular de Offermode es una banda que empieza dentro de un satanismo teísta, pero de una forma muy destructiva, autodestructiva, parecido a Funeral Mist, celebrando todo lo malo. De hecho, el primer EP básicamente tenía una frase a modo de aviso en el que si apoyabas el black metal estabas apoyando genocidios, abusos infantiles, etc. Todos los males del mundo, digamos. Luego, en el caso de Offermode, efectivamente el tío entra a la cárcel, pone a estudiar, y ha terminado con un concepto diferente, también bastante elaborado, no tan filosófico y enrevesado como Death Spell Omega, pero diferente. Y de hecho, en algunos aspectos, a veces estas bandas manejan un tipo de satanismo que hasta parece positivo, pareciera que están del lado de los buenos. Cuando te ponen a Lucifer, por ejemplo, como el liberador, como el que nos iba a dar el conocimiento, y a Dios como el opresor. Que eso es lo que es lo que más me impresiona, y es lo que es el saldo, ¿no? Que te deja sumergirte en una propuesta a priori, ¿no? Tan inaccesible como puede ser esta, pero que yo creo que al final son hijos de su época, ¿no? Una época tan, digamos, de decadencia social, y al final estos tipos son artistas, ¿no? O sea, eso de que si apoyas a fulano, estás a fulano esto y aquello, yo no sé hasta qué punto es pose, hasta qué punto es truismo, pero para mí son grupos muy deudores, muy hijos de su época, en donde por medio de su arte reflejan, ¿no? Todos los males del mundo actual. Sí, claro, a mí estas cuestiones me interesan en un aspecto artístico. Que luego ellos en su vida privada lo lleven en serio ya sería una cuestión muy, muy de ellos, pero sí aprecio en cómo desarrollan el arte. Y supongo que en parte el que te hagan creer que ellos se lo creen es parte de ello. Un tipo, bueno, y es que estamos hablando de todos tipos particulares, ¿no? Como Mika Hakola, como Miko Aspa, el propio Arios, todos tipos a priori, no sé, que se ven misántropos y tal, pero para mí son unos artistazos que llevan a cabo su cometido, que no es más que generar grima en el espectador, y para mí lo hacen a rajatabla. Claro, son tipos que tampoco entrarían dentro de lo que igual consideramos normalidad en nuestro día a día. Y bueno, están en el género correcto. Totalmente. Así que, ¿cuál sería tu reflexión final sobre el Simonumentum, y cuál vendría a ser el siguiente paso? Si tú fueses un integrante de Death Spell Omega, ¿cuál sería el siguiente paso que darías, ¿no? En el próximo disco que seguro sacarán en 2, 3 años.
Sobre el siguiente paso es un poco complicado. Si yo fuera un integrante de Dispel Omega, lo hubiera mantenido dentro del mismo concepto satánico que tenían en Sin Monumentum, como más o menos han hecho Watain o Binaural Mist. Se han ido por otros terrenos que no me disgustan, pero tampoco es lo que más me agrada. Y yo creo que se van a mantener por ese lado. Ya tan metidos en cuestiones filosóficas y de existencialismo, no los veo regresando otra vez a algo que, bueno, ya lo han trabajado, ya lo han hecho. Tienen 3 discos sobre ello, ¿no? Pero volver al satanismo de sus orígenes no sería como estancarse un poco. Es posible, pero yo en lo personal no tengo problema con ello. Y ya que me los nombras, esta era una pregunta que se me había olvidado, menos mal que me acordaste. A ver, sinceramente, ¿qué tú opinas de la inclusión de Watain en el Nuclear Blast? Eh, bueno, me da un poco de miedo, pero creo que todo estaba dirigido a llegar al punto más alto. No sé qué pensar. Es un momento en el que les tengo que dar un voto de confianza. Trident Wolf Eclipse me parece un grandísimo disco de black metal y dentro de Century Media es mucho más comercial. No sé si vayan a repetir la jugada con Nuclear Blast, espero que no, porque de algún modo Trident Wolf Eclipse me parecía una forma de recuperar credibilidad. Y dicho esto, The Wild Hound me encanta. Ojo, que The Wild Hound a mí también me encanta, pero también es cierto que... Dime, sí. Sí, y justamente en The Wild Hound es un disco donde sí que se nota mucho más esa influencia de Dissection, que todos la atribuyen desde mucho antes, musicalmente. ¿Qué tú opinas de la gente que hace esa comparativa, en mi opinión odiosa, Dissection Watain? Bueno, creo que hubo como una especie de relevo espiritual entre ambas bandas, no solo por la gira de Dissection cuando Notbeat salió de la cárcel. Danielson también estuvo involucrado con Dissection, tocó con ellos el bajo en los últimos conciertos, estuvo involucrado hasta cierto punto en el último disco de Dissection, Rain Chaos. Si bien su aporte se limita creo que a voces, a coros más bien, creo que estuvo durante la grabación del disco, entonces hubo ahí como que una especie de, digamos, relevo generacional hacia ellos, pero musicalmente no les veo la similitud que muchos les ponen. Es más, creo que Watain bebe más de Offermod e incluso de Mysteries Dom Satanas de Mayhem. Totalmente, ¿no? Y Watain es un grupo particular, ya que se lo suele menospreciar. Y yo la verdad no tengo ni idea por qué, porque me parece una bandaza con una discografía increíble. Es un grupo que ha llegado bastante alto, es normal que desde hace años se dividen opiniones. Tienen un frontman que no ayuda a tomarse a la banda del todo en serio, imagino que muy a pesar de él, pero es lo que quizá algunos esperarían, ¿no? Un tío que te diga que está ahí y básicamente se cree todo lo que está hablando y lo vive, solo que no sé hasta qué punto es creíble. ¿Pudiste ver a Watain en vivo alguna vez? Sí, los vi en la gira del Trident Wolf Eclipse, justamente. ¿Y qué tal? A mí me encantó. Era una banda que esperaba bastante tiempo ver. Tuvieron un setlist particular. Tocaron la mitad del Trident Wolf Eclipse, que alternaron con gran parte del Zone to the Dark. Me encantó, no tengo ninguna queja. Por supuesto, ¿no? Ya que hablamos de la banda autora de Casus Luciferi, el disco que tú proclamas como tu disco de black metal favorito, ¿no? Sí, es mi disco de black metal favorito y quizá el más importante de todo el movimiento ortodoxo, justamente junto con Salvation y Monumentum. Creo que son las 3 referencias principales. ¿No crees que un grupo como Dispel Omega enriquecería su propuesta tocando en vivo? No, la verdad creo que han construido un misticismo justamente en base al anonimato y creo que lo van a mantener de ese modo. Y bueno, no sé, a mí siempre me ha impresionado cómo en pleno 2021 tú puedes mantener el anonimato de la manera que lo han hecho estos tipos, ¿no? Ya que por lo general todas las bandas del estilo empiezan o con seudónimos o con iniciales o directamente sin acreditarse, pero siempre se terminan sabiendo quién anda detrás. En este caso me impresiona que no sea así.
Sí, especialmente Hashard ha prolongado su anonimato durante bastante tiempo. Imagino que el no girar ayuda bastante. Pero bueno, sí, tienes razón, ¿no? Ya que la mayoría de las bandas de las que no se tienen constancia absolutamente de casi nada son grupos que no tocan en vivo, pero igual me parece muy meritorio, ¿no? Aunque sí, creo que fue en la entrevista de Bardo Methodology en la que él tenía intención de tocar en vivo el The Fortunaces of the Paligenesia, ya que él consideraba que las canciones se prestaban para ello, pero que no se pudo por factores externos, qué sé yo. Sí, algo así comenta. Comenta que es un disco más adecuado para ello, quizás más inmediato. Creo que lo grabaron de una forma más como en directo, tocando casi todos juntos. Pero te diré que parte de la gracia de la banda es justamente el misticismo que la rodea. Prácticamente no hay entrevistas, prácticamente no hay fotos. Eh, es una, es una forma de anti-marketing, digamos, que les ha funcionado. Un anti-marketing yo creo que muy meritorio, vuelvo y repito, ¿no? Porque, a ver, ¿cuáles son los grupos que aplican este anti-marketing de una manera tan casi rozando lo talibán, ¿no? Como se me vienen a la mente los ucranianos Drog, puede ser los inicios de Burzum y actualmente Bloodsaunor. Pero si bien es cierto que The Expel Omega son un poco la punta de lanza, ¿no? De este movimiento de cero prensa, cero fotos, cero merch. Todo lo que hago es arte y ya. O sea, yo no importo, mi rostro no importa. Que mis canciones y mis discos hablen por mí. Exacto, sería una forma de dar todo el valor al arte sin otras cuestiones que distraigan o distorsionen el arte. No hay escándalos, no hay entrevistas, no hay apenas nada. Todo lo que tiene son los discos. Eh, Me parece genial. Hubiese sido genial que eso se aplicase a bandas como Peste Noir, ¿o no? También, aunque ellos o Famine lo maneja de otro modo, también bastante anti-marketing en otro sentido, y es que prácticamente solo él y su abuela pueden conseguir sus discos. Y los zumbados de Militant son, qué cosa tan... ¿Te comprometes en vivo para comentar el retour de Pasterois cuando salga? Sí, por supuesto, lo estoy esperando. Justamente ayer comentaba que quizá bueno, acaban de anunciar el nuevo de Archgoat, pero el resto del año creo que es el único disco, el de Peste Noir, que me ha generado cierta expectativa. Si no pasa nada raro, los dos lo vamos a comentar, pero es que de Peste Noir yo creo que viene acompañado con un hype sabroso y especial, que es que después de un disco que a ti te encanta, no sé por qué, pero es que un disco que para mí es una mierda, sobre todo en su segunda mitad, no sé, me llama mucho la atención que puede traer este tipo después de sus delirios mentales, después de que se haya ido a vivir un tiempo a Ucrania y que regresa con una portada fea que recuerda los tiempos del balade contra Enemy Franco. Y no sé, tengo un hype tremendo, cosa que no podía ser menos, ¿no? Tratándose de una institución como Peste Noir. Sí, no me parece tan malo el split, realmente. La primera mitad me encanta. La segunda mitad es paradójico, porque justamente a mí las cuestiones electrónicas o trap o como quieras llamarlo, las detesto. Pero ha tenido cierta gracia para hacerlo y siempre lo ha tenido. O sea, esas cuestiones electrónicas ya estaban en el cuarto disco y por algún motivo creo que tiene gracia para hacerlo. Sí, bueno, ya lo comentaremos porque esto es algo, bueno, Peste Noir da para varios episodios. Así que, nada, yo creo que vale la pena siempre reivindicar el Submonumentum porque me parece un disco espectacular, quizás el disco más importante de la carrera del grupo por todo lo que vino después y que fue un poco el punto de entrada para olas y olas de bandas que actualmente reinterpretan su sonido con menor o mayor éxito, pero yo creo que nunca con la calidad y con el convencimiento de Dexpel Omega. Sí, es un disco bastante importante.
Es un disco importante en diferentes aspectos. Primero, es una de las puntas de lanza de lo que es el black ortodoxo, una forma de entender el género más seria e intelectual, digamos, con la generación de bandas de los 2000. Al mismo tiempo, es un disco importante en el género total. O sea, empieza a traer un sonido, aunque no está tan presente en todo el disco, que lo han copiado hasta la saciedad un montón de bandas. Como decía al principio, está ahora mismo sobreexplotada la escena de ese sonido disonante, que me gusta, pero está sobreexplotada y creo que es en gran parte por ellos. Totalmente. Un grupo que marcó un antes y un después en la historia del black metal, y sus hijos de Islandia, sus hijos de Francia, sus hijos del mundo, así lo atestiguan. Así que nada, muchas gracias Cristian por acompañarme, un placer. Un placer, Miguel, cuando quieras. Don't you think?